Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. Saludos, mucho gusto. Mi nombre es Anastasio. Nací en Ciudad Jiménez, Chihuahua, pero el destino me llevó a cambiar mi residencia a Ciudad Juárez, donde empecé a meterme en el mundo de los trailers, gracias a un amigo que decía que se pagaba muy bien y se vivían muchas cosas bien interesantes. Total, terminé hallando la forma de conseguir una licencia para transportar mercancía de Estados Unidos hacia México. En una ocasión, luego de cruzar ya tarde, me quedé a descansar en un paradero de trailers ubicado en el kilómetro 20, ya para la salida de Juárez. Ahí por la noche, después de echarme unas cervecitas, me dirigí a mi camarote para dormir cuando vi afuera un hombre con su hija. Parecía estar buscando ayuda. Me acerqué por pura curiosidad y el hombre me contó que estaba buscando la manera de regresar a su casa, porque el camión los había dejado ahí. Iban a Chihuahua capital y como me quedaba de paso y además estaba cerquita, me ofrecí a darles un aventón. Al principio dudaron, pero como les surgía mucho irse, al final terminaron aceptando. Y en el camino fuimos platicando y el señor me contaba que en Chihuahua los esperaba su esposa. De repente la niña hablaba por medio de un radio con su mamá y a veces alcanzaba a escuchar la voz de la señora a través del aparato. Total, llegamos la tarde-noche del día siguiente y el señor quiso darme unas monedas por el aventón. Le dije que no era necesario, pero insistió mucho y me dio cosa dejarlo con la mano extendida. Así que se las acepté. El señor y la niña se alejaron y la pequeña, muy simpática, se despidió ondeando su mano cuando ya se iba. Para no hacer el cuento más largo, ya llevaba un par de horas manejando, luego de despedirme de aquel par, cuando de repente escuché la voz de una mujer. Salté del susto, pero luego me di cuenta de que la niña había dejado su radio en el camión. Me agüité un poco porque sentí que aquel objeto era importante para ella, pero al menos ya estaban en casa y podría estar con su madre. El radio ya saldría sobrando, pero aún así me desconcertaba que la mamá aún estuviera hablándole a su pequeña. Ya era para que el señor y su hija hubieran llegado a su casa. Sentí un hueco en el estómago cuando puse atención a las palabras que aquella madre repetía constantemente en la radio. Te extraño, pequeñita, y nunca te olvidaré, mi bebé. Estés donde estés, mami te amará por siempre. Esas 3 frases las repetía una y otra vez. Algunos ya se imaginan por dónde va el asunto. Para no dilatar más mi relato, el siguiente día me paré en un Oxxo en la carretera rumbo a Zacatecas, donde vi en la portada de un periódico la foto de un señor. Lo agarré y de inmediato vi que era una foto familiar. Estaba aquel señor y su hija, y la que yo imaginaba era su madre. El padre y la niña habían muerto en un terrible accidente de auto y solo la madre había sobrevivido. Irónicamente, la señora salió despedida del carro y su familia había quedado atrapada por los cinturones de seguridad. El auto explotó. Me congelé en ese momento, pues vi que el accidente había pasado hacía una semana y hasta apenas hace unos días habían podido identificar los cuerpos por lo mal que habían quedado.
Me regresé al camión temblando. Me quedé sentado ahí como 2 horas sin saber qué hacer, mirando el radio que ahora lucía quemado y distorsionado. Aquella voz haciéndola parecer de otro mundo. Obviamente me deshice del radio y decidí no contarle esto a nadie, pero las historias de mis camaradas traileros me impulsaron a contarles esto, para poder desahogarme un poco. Yo nunca fui muy creyente de las anécdotas de carretera, hasta que me pasó eso que no puedo explicar, y nunca me sucedió nada similar. Por eso a veces creo que fue un sueño, pero no pude haber soñado ni imaginado algo de manera tan real y vívida. Bueno, esa fue mi experiencia. Espero la puedan leer y decirme qué opinan. A veces hubiera querido quedarme con la radio para demostrar mi historia. En fin, ya ni modo. Yo no soy trailero, pero trabajé en un truck stop cuando era adolescente para pagar la prepa. Solo duré 6 meses porque no aguanté el ritmo. Trabajar y estudiar era muy pesado, ya que salía de la parada de camiones a la 1 de la mañana, y como mi trabajo era principalmente limpiar, acababa agotado. Pero la verdad era muy interesante trabajar ahí. Los camioneros contaban muchas historias, y entre tanto movimiento de personas que te topas con auténticos personajes. Sin embargo, como todo lugar donde hay mucha gente, a veces surgen problemas. En ocasiones había pleitos, y el que terminaba limpiando era yo. Todo lo limpiaba yo. No era melindroso con eso. Trabajo es trabajo y me ayudaba a pagar mis estudios. Además de trabajar, en ocasiones tenía que atender al llamado de la pensión, que es el lugar donde los traileros y las cajas se alojan para resguardarlas durante el tiempo que los operarios estén en el lugar. Yo abría la puerta y en ocasiones era también al que mandaban a ponerle candado a los remolques. Era una especie de cilindro grueso que ensamblaba en el perno que une al tractor con la caja. Se pone con el fin de que no fuera a llegar otro tractor y se llevara el remolque. Pues, en resumen, una noche me pidieron que fuera a poner un candado. Ubiqué la caja, ya había poca luz. Para poner el candado es necesario meterse debajo y ubicar el perno. Cuando estaba poniéndolo, entre la oscuridad, pude ver cómo algo escurría de la base de la caja, generando un charco de tamaño considerable. Me dio mucho coraje porque creí que era aceite y me iba a tocar limpiarlo, cosa que era difícil. Total, puse el candado y me retiré con el brazo salpicado de esa sustancia. Cuando salí de debajo, empecé a sentir un olor metálico. Reconocí ese aroma de volada. Volteé a ver mi brazo y vi que este líquido no era aceite, sino roja y espesa sangre. Vi al suelo y mis pies estaban ya en medio del charco. Me quité de un brinco debido al asco y la impresión. Corrí a avisarle a mis supervisores. De inmediato ubicaron el remolque, pero no hubo rastros del operario. Poco tiempo después llegó la policía y acordonaron. Ya para cuando eso pasó, el olor de sangre en proceso de descomposición estaba extendiéndose por todo el lugar. No me pude acercar a la caja cuando la abrieron, pero alcancé a ver la expresión de los policías y otras personas cerca. Era de asco y repulsión. Creo que hasta hubo alguien que se desmayó. Al día siguiente me enteré gracias a mi supervisora, con la que me llevaba muy bien, de que lo que habían encontrado adentro eran un montón de cadáveres de caballos descuartizados. Hasta ahí todo bien. No era más que algo asqueroso y poco salubre.
Pero el otro detalle que me puso la piel chinita fue que las paredes internas del contenedor había pintados gigantescos pentagramas y dibujos raros que daban la impresión de ser caracteres de otro idioma o símbolos diabólicos. Lo que concluyeron es que ese cargamento llevaba restos de sacrificios realizados en alguna clase de ritual y que tenían como objetivo llevarlo a un lugar donde pudieran vender esa carne. Pero al parecer el propietario del camión se dio cuenta y con tal de no tener nada que ver en eso, se escapó y dejó ahí el remolque. Poco después yo me salí de ahí, pero al poco tiempo que trabajé en ese lugar, me hizo darme cuenta de lo extraño que es el mundo y de que algunos traileros han vivido cosas que jamás van a contar. Todavía me da comezón en el brazo y un escalofrío me recorre la espalda cuando me acuerdo de esa sangre de caballo goteando sobre mí. En fin, a pesar de haber vivido aquello, soy muy fan de las historias de terror, sobre todo las que involucran traileros, carreteras y viajes largos. Así que agradezco mucho cuando sacan episodios nuevos. Muchas gracias, y esta ha sido mi historia. Saludos a toda la audiencia. Muy buenas noches. Mi nombre es Omar. Soy trailero. Resulta que iba por la carretera desde muy tempranito. Me había levantado desde las 5 de la mañana. Ese día me tocaba continuar el viaje atravesando Texas, un estado conocido por las largas carreteras en línea recta que surcan el desierto. Pues andaba manejando por una de estas carreteras largas, por lo que me empecé a quedar dormido. Cabeceaba y me daba una somnolencia muy fuerte. Entonces me detuve a media carretera para descansar. Me bajé del camión y llené la carga de agua. No me dormí porque me daba pendiente quedarme mucho tiempo jetón. En lo que estaba ahí parado, vi a lo lejos una larga fila de camiones que se distorsionaban por el calor del asfalto. Pero algo raro había en aquellos trailers. Por más tiempo que pasaba, no llegaban. De perdida, me aventé como 20 minutos a que esos camiones pasaran por donde yo estaba, pero nomás no llegaban. Creí que me había quedado dormido y estaba soñando, pero me eché más agua en la cara y nada de nada. Estaba bien despierto. La verdad me empecé a poner nervioso y mejor me subí al tráiler. Arranqué y le pisé como apurado a pesar de que esos trailers nunca me alcanzaban. Ahora me daba miedo que sí lo hicieran. Los vi un rato por el retrovisor. Luego tuve que seguir poniendo atención a la carretera para no ir a chocar. Pero luego de pasar un par de casetas, los divisé de nuevo en el retrovisor. Llegó la tarde y luego, cuando cayó la noche, me di cuenta de que seguían ahí, siempre detrás, pero nunca llegaban. Las estrellas estaban brillantes y la brisa era fresca. El ruido del motor me empezó a arrullar de nuevo, y cuando me di cuenta, el sueño me traicionó y cabecé. Cuando volví en mí, vi la carretera extendiéndose entre la negra noche iluminada solo por los faros del camión. No podía ver nada más al frente, solo la infinita carretera perderse en el horizonte. Pero a mis lados, así como se imaginan, estaban otros camiones. Al fin me habían alcanzado. Pegué un brinco de susto, pero pronto me di cuenta de que los operarios de los otros trailers no me miraban. Puse más atención y me di cuenta de que estaban como hechos de vapor. Eran como fantasmas.
Unos lucían normales, pero alcancé a divisar que algunos otros parecían cuerpos en descomposición. El corazón se me quiso salir del pecho y en ese momento volví. Me había quedado dormido mientras conducía y por poco me caigo por un barranco. Me paré para retomar el aire, pero ya no los vi. Busqué rastro de ellos. Algo me indicaba si realmente habían estado ahí, pero no estaban. Por fin se habían ido. Entonces supe lo que había pasado. Había presenciado una caravana de camiones fantasmas. No me había quedado dormido. Estos eran conducidos por muertos que no veían ni se veían entre ellos, como si estuvieran conduciendo por siempre sobre esa recta carretera infinita, eternamente y sin poder jamás descansar. Creo que estuve a punto de formar parte de aquella caravana. Les digo a mis colegas que tengan mucho cuidado, que no descuiden su descanso, que queramos o no, estamos expuestos a formar parte de esos camiones que no descansan nunca y que penan para siempre sobre esa carretera sin fin. Muchas gracias si es que mi relato llega a salir en su programa, y un saludo a todos los colegas traileros. Muy buenas noches. Muchos traileros hablan de las apariciones en la carretera, pero pocos hablan de los ojos entre la hierba. Esto que les voy a contar no solo me pasó solo a mí, sino a varios colegas. Fui trailero hace 20 años más o menos. Ya no me acuerdo muy bien, pero para fines prácticos vamos a dejarlo con que fue antes de que existiera el internet y todos pudiéramos comunicarnos tan fácil como ahora lo hacemos. Como se imaginarán, en aquel entonces no había mucha infraestructura en las carreteras, ni había teléfonos con GPS que nos ayudaran a ubicarnos en los viajes si terminábamos metiéndonos en carreteras en las que no estábamos habituados a andar. Pues resulta que en mis primeros meses como operario me tocó que tuve que pasar por una zona de esas que no eran conocidas para mí. Recorría las carreteras en una zona boscosa de Michoacán, cerca de Uruapan. En la parte montañosa, muchos saben que la carretera se pone bien maldita en algunos lugares y a cualquiera le dan escalofríos nada más de verse en medio de los árboles, ver las estrellas brillando en el cielo. En esa ocasión, entré en un tramo que se abría entre lo amplio del terreno de la hierba alta. No podía ir muy rápido, debido a que la carretera era estrecha y de 2 sentidos. Así que, aunque me desesperaba por ir más rápido, no era la decisión más prudente, y mucho menos siendo de noche. Pues cuando ya llevaba un rato manejando, la carretera se sentía bastante solitaria. Ya solo lo que se podía escuchar era el motor de mi camión y el canto de los grillos. Esa mezcla constante de sonidos me comenzó a arrullar, así que aproveché que era de madrugada. Decidí detener la marcha un momento para descansar, mojarme la cara con agua fría y bajarme a estirar un poco las piernas. Les aseguro que hubiera preferido no haberme bajado. Ya con el motor apagado, los grillos se escuchaban por todas partes y el aire hacía sonar la hierba. Al principio me encantó sentir esa sensación de completa soledad, apreciar la brisa suave de una noche de verano y ver las estrellas como no se pueden apreciar en la ciudad. Estaba muy contento por haberme detenido ahí, hasta que empecé a escuchar el sonido de pisadas entre la vegetación. En un inicio creí que era un animal,
un mapache o una lagartija. Pero me empecé a poner nervioso cuando el sonido se empezó a volver recurrente. Me rodeaba desde un lado de la carretera y luego del otro. Me di cuenta de que no era solo una cosa la que hacía ese ruido, sino varias. Ya sé que debería haber regresado a la cabina en cuanto esos ruidos se volvieron extraños, y yo mismo me repito eso cada vez que me acuerdo de lo que pasó esa noche. Lo que sucedió es que algo entre las hierbas me empezó a llamar. No sabría decirles la verdad qué era, si una voz o una sensación o si era otra cosa. Total que para cuando me di cuenta ya estaba en la orilla de la carretera, asomándome con cuidado entre la hierba. Alcancé a ver atrás del zacate alto una sombra y dos puntos brillantes como brasas que me empezaban a hipnotizar. Entonces la luz de la luna iluminó a esa cosa y por Dios santo que lo que vi no lo olvido hasta el día de hoy. Era como un perro grande, sin pelo en el cuerpo. Parecía tener las piernas y los brazos humanoides y una cabellera larga enmarcando su rostro canino, que ya empezaba a pelar los dientes, pensando seguro en agarrarme del cogote, para así arrastrarme dentro de la espesa hierba. En ese momento un pitazo y unas luces de halógeno me sacaron del trance y asustaron a esa bestia. Era la primera vez que agradecí que alguien me la rayara con su claxon. Salí corriendo y me subí al camión, pero eso no me alivió. El terror me persiguió todavía un largo tramo hasta que logré salir del alto zacate, porque durante todo ese recorrido alcanzaba a ver pares de ojos brillantes que se asomaban furtivos entre las hierbas. Durante todo ese lapso mis manos temblaban, sudaba frío y no dejaba de apretar los dientes cuando veía lo que se movía entre la hierba. ¿Y quieren saber lo peor? Lo peor fue que no eran pocos. Eran montones de ojos prendiendo y apagando, como si fueran focos de Navidad. Y las hierbas se movían debido a la multitud de criaturas que se desplazaban ahí dentro. No quiero ni imaginarme cuántas de esas cosas vivían ahí y cuánta desgraciada gente no tuvo la misma suerte que yo. Desde entonces, la verdad, no aceptaba llevar carga alguna si tenía que pasar por aquel lugar, y las veces que me aventuré, lo hice sin excepción acompañado de día, y ni de chiste consideraba meterme en esos alrededores hasta salir de ahí. Esa fue mi historia, y como les digo, yo sé que ha de haber por ahí alguien más a quien le haya pasado. No puedo ser el único. Es difícil contar una historia sin que se le termine echando la culpa al sueño o a otras cosas que uno usa para mantenerse despierto. Pero les digo, eran mis primeros meses. Estaba bastante lúcido y además no fue la única vez que vi esas cosas, pero sí la ocasión que las vi más de cerca. En fin, espero que mi historia haya sido de su agrado. Me despido y los saludo cordialmente. Amigos que me escuchan del otro lado de la pantalla, muchas gracias por quedarse hasta el final. Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Les agradecería mucho si compartes el video con un amigo o alguna amiga. Y si son nuevos, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Me despido no sin antes dejarles un video sugerido en pantalla. Les deseo dulces pesadillas, muy buenas noches y hasta la próxima.